El contador Julio Esbar, que anduvo de cumpleaños hace poco, así que quiero aprovechar para enviarle un gran cariño. Sé que estuvo reunido con la familia, con los amigos, así que... ¿Cómo le va, contador? Muy buenos días, ¿cómo anda? Hola, buenos días, Juan Carlos, muchas gracias por el saludo. Qué bárbaro, ¿eh? Va a creer 25 años ya, ¿no? Sí, apenas. Apenas, así. Los primeros 25. Sí, bueno, está bien, dejemos que ahí, de ahí no nos movemos más, contador. Hasta 30 llegamos. Muy bien. Bueno, contador, agradecerle por su tiempo y por atendernos. Lo que queremos hablar justamente, ayer lo hicimos con Adrián Moracioli, que bueno, que él decía con respecto al informe de pobreza que publicó la UCA y el Diario de la Nación. Moracioli decía que no refleja con la realidad actual, y ahí señalaba él que las conclusiones contradicen con los datos oficiales del censo 2022. Entonces dice Antonio Arnay, charlemos con el contador Esbar para que empecemos a desglosar un poquito de ese informe y ver si hay algo de cierto. A eso se refiere nuestra nota. Así es. Contador, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Antonio Arnay lo saluda. ¿Cómo anda usted? Buenos días, Antonio, buenos días a toda la audiencia de la radio. Bien, bueno, ahí está lo que decía Juan, en forma casi enfrentada a los datos del último censo con lo que da la UCA. Se ve que o no leyeron el dato del último censo, o bueno, o hay algún esbozo de dibujo acá, no sé lo que pasa. Bueno, primero de todo, siempre hay que aclarar que los informes que pueden hacer organismos, ya sea universidades, consultoras privadas, ONG, siempre tienen algún tipo de sesgo, tomando en cuenta qué variables analizan y cómo lo analizan, ¿cierto? La UCA presenta un informe de su observatorio de deuda social, donde ellos plantean una medición de lo que se denomina la pobreza multidimensional, cosa que es una medición que no se mide en el mundo, digamos, más que algunas consideraciones que se está tomando para que la CEPAL, los organismos que tengan que ver de carácter internacional, puedan considerar en el día de mañana utilizar esta metodología, que no es la metodología aprobada hasta el día de hoy mundialmente, que es la que utiliza el INDEC, que es medición por ingreso, ¿cierto? Pero está claro que los censos siempre muestran las condiciones de vida de toda la población, tanto en viviendas, hogares y las personas. Ahora bien, lo que hizo la UCA con relación a los informes que fueron sacando, entre datos que muestran hogares con déficit de agua potable, buena calidad constructiva insuficiente, un menor que no asista a la escuela, o lo que sea, los jefes de hogar con secundario incompleto, o personas inactivas en el hogar. Si uno analiza realmente, creo que eso es lo que se refirió también Moracioli, con relación a que si yo tomo los valores que dan el censo y que los puedo bajar tranquilamente de la página oficial del INDEC, el análisis que hizo la UCA fue muy sesgado, porque en el caso del agua potable, que es el que más difusión quisieron dar en todos los medios, opositores y bueno, medios que tienen que ver siempre de un ataque también hacia la provincia, muestran inconsistencias cuando yo digo a qué se refiere el déficit de agua, es decir, como diciendo no tienen agua, y eso es la primera mentira, digamos, porque hablar del ingreso de agua potable por red pública, por perforación, por transporte en cisterna, quiere decir que la persona tiene agua. Es decir, primero todo, es decir, como llegue el agua a la persona, tiene agua. Por otro lado, es considerar justamente que si hay red de agua pública, también a qué zona estamos distribuyendo. Porque no es lo mismo distribuir red de agua pública a Capital Federal, a provincias que tienen más de 500 años, a nuestras zonas donde tenemos departamentos donde hay una gran población rural dispersa.
y así todo, el nivel de llegada del agua potable por red son números muy importantes que hoy vemos también que están llegando y superan en algunos casos el 80%, sin ningún tipo de inconveniente, y complementado con sistemas de perforaciones y sistemas de transporte por cisterna. La población está teniendo agua potable en sus viviendas y en sus hogares. Entonces ahí ya comenzamos con el primer punto de sesgo que tenemos que aclarar, que uno mira, creo que nos mencionaron directamente al departamento de Ramón Lista, Claro. que es lo que muestra el informe de la UCA como uno de los más vulnerables. Y lo curioso, contador, digo que hace muy poquito tiempo, si bien es cierto, tuvieron un problema con la última perforación. Hoy por hoy tienen una nueva perforación con más cantidad y además con la ampliación de redes de domiciliarias de agua potable, así que hay una contradicción. ¿Eso está plasmado, por ejemplo, en el censo? Bueno, les comento el censo del año 22, ¿cierto? Uh-huh. Estamos ya a 4 años de ese trabajo. Como vos estás mencionando, esta situación que tuvo una problemática de agua en la localidad del Potrillo y principalmente el departamento Ramón Lista, fue un momento que ocurrió en unos pocos días y que después justamente se solucionó a través del Sistema Provincial de Agua Potable, el SPAP, que hizo la nueva perforación y amplió, como dijiste, la red de cañerías hacia las distintas viviendas y hogares de las familias. Si uno mira el censo, y ahí vamos a los números, que esta es la discusión, cuando uno va al censo, la procedencia del agua, que es el ítem de la provisión de agua potable, habla de que hay total de hogares de todo ese departamento, y dice red de agua potable por pública o agua corriente, perforación con bomba motor, perforación con bomba manual, pozo sin bomba, transporte por cisterna y otra procedencia. Así dice los distintos ítems que se le preguntó a las personas, ¿sí?, cuando se hizo el relevamiento. Cuando uno mira Ramón Lista y habla que Ramón Lista tiene 4.741 hogares, si uno va al informe de la UCA, que es donde plasmaron este resultado para el departamento de Ramón Lista, decía que el déficit de ese departamento era de 3.861 hogares con déficit de agua potable, un 81%. Pero cuando yo voy a los datos del censo, dice que de los 4.741 hogares, 3.599 tienen red pública de agua corriente. A ver, para que se entienda, contador, usted está contrastando datos contra datos y datos de un censo nada menos con datos de una publicación, de un estudio que se hizo bajo las condiciones que usted nombró al principio, ¿no es cierto? Claro, por eso, pero ahí está el primer sesgo, digo, si yo miro y está el cuadro disponible, o descárguenlo, aquel que duda mi palabra, digamos, entre a la página del INDEC y descárguelo. Cuando dice primer punto, le estoy leyendo el primer ítem nomás, dice, total de hogares del departamento Ramón Lista con provisión de agua potable, dice 4.741, por red pública de agua corriente, 3.599. Ahí lo tenés el primer dato que te dice que más del 75% por ese sistema la está llegando a agua potable. Después habla perforación con motor, ¿sí? Porque tenemos población dispersa. A todo el mundo no llega la cañería como quisiéramos en una ciudad urbanizada. Estamos hablando de que cuando vamos al departamento Ramón Lista, tenemos una población rural dispersa. Claro. O sea, tenemos comunidades indígenas que están alejadas de los cascos urbanos, que también están alejadas entre ellas, ¿sí? Tenemos población que vive en las chacras, en los campos, entonces no es lo mismo la realidad de una ciudad urbana que la zona rural. Entonces, hay que aclarar eso que usted acaba de decir, porque en la ciudad, para que se entienda, las casas están pegadas una a otra, ¿no es cierto? Entonces viene la cañería y la distribuye.
En ese caso que usted habla de distancia de hasta 1000 o 500 metros, o 1000 metros, o 1500 metros entre casa y casa. Sería casi imposible eso, ¿no? Mira, nosotros para que tengamos números, y esto también hay que siempre contrastar con números, que por ahí es la contradicción. En Ramón Lista existe un 65% de población rural entre agrupada y dispersa. Es decir, estamos hablando que tenemos un 33% de agrupada, que sería lo más cercano a la parte urbana, y después tenemos rural dispersa, así gente que está mucho más aislada en alguna parte del departamento. Ahora bien, como te digo, si uno mira el análisis de este dato de procedencia de agua por red pública de agua corriente, de los 4.741 hogares, 3.599 tienen agua de red, y después tenemos que sumarle, como te decía, el transporte por cisterna, 750 hogares, perforación con bomba motor, 185 hogares, perforación con bomba manual, 16 hogares, pozos, 105 hogares, es decir, todos tienen agua. No hay déficit de que no tienen agua. Y esto, contador, sumar que mientras se avanzan con más obras, digo, ¿no? No, por supuesto que acá tenemos que mencionar que toda la provincia, por una política directa del gobernador de ampliar las plantas de agua potable de la mayoría de las localidades del interior provincial, donde se extendieron a más de 20 años de vida y poblaciones proyectadas para más de 20 años. Entonces, hay una política seria del abastecimiento de agua potable, que está claro eso. Cuando uno mira y recorre las localidades del interior, se están viendo obras que están, muchas de ellas en marcha todavía, otras en finalización, con fondos propios provinciales, donde están los objetivos de ampliar justamente el abastecimiento y también la red de cañerías en todos los hogares posibles. Pero por eso, digamos, acá estamos hablando de un departamento del oeste provincial, donde tenemos casi un 60% de población dispersa, y además de eso se llega con la red de agua potable. Como dijiste muy bien, la planta potabilizadora del Potrillo está llegando con las cañerías a muchas personas, pero así todo también se complementa con otros sistemas de agua potable que son también el transporte que hacen los municipios y los locales. Bueno, eso es el agua, contador. Después tenemos, si usted me permite y me corrobora si es así o no, hubo una notable baja de la mortalidad infantil. Se hicieron escuelas secundarias, primarias, la maestra MEMA, o sea, la modalidad aborigen. Contamos con servicio de electricidad. Se cuenta con conectividad. Digo, o sea, también hay que contar pregunta, eso. Antonio, por ahí para el contador es, sí, con más de 1.560 unidades educativas, con intercultural bilingüe, con establecimientos, con maestros MEMA, ¿qué dice justamente los datos del censo con relación al informe que hace la UCA? Mira, cuando uno mira el informe que ellos mostraron acá con unos gráficos y bueno, y lo representan más que nada al norte grande como el gran problema, pero ya viniendo a nuestra provincia, inclusive hay hasta ciertas contradicciones en lo que publican ahí en la página, digamos. Yo estoy apoyando acá para darle una imagen a la gente que está escuchando sobre, por ejemplo, dice acá hogares con al menos un menor que no asista a la escuela, ¿sí? Y dice, por ejemplo, departamento Bermejo, dice, de 2.826 hogares donde vive al menos un menor, 176 hogares con al menos un menor entre 5 y 17 años que no asiste a la escuela. Y te pone un porcentaje del 10,9%. Pero si uno hace esa relación entre 176 sobre el total de hogares que ellos publican, te da el 6%. Digo, la inconsistencia de estos datos y poder poner un número que llame la atención, que moleste, que no sé cuál es el objetivo en sí de también generar un malestar en la sociedad diciendo, mira, que estos números, cuando uno hace el pequeño, vamos a decir, la pequeña ecuación para poder sacar el porcentaje, me va a quedar un 6%, no un 10%.
Está bien, ellos tratan de aclarar ahí con un asterisco que en realidad es al menos un menor en la casa, ¿no? De 5 y 17 años. Entonces, digo esto, cuando uno hace este tipo de análisis, está bien, no hay que sacarle el prestigio a la Universidad Católica Argentina. Sabemos los años que están en la Argentina de la colonización, que vinieron los italianos en Córdoba y en otras provincias. Pero a lo que voy es tenemos que pensar también de que ciertos análisis, cuando lo mostramos de una manera, y tiene un tinte también de qué queremos mostrar, porque ellos en realidad también quieren hacer con este informe la contradicción hacia lo que dice en una primera parte, que Milei bajó la pobreza. Sí, pero cuando estamos hablando de la pobreza que se mide como se establece a nivel internacional hasta el día de hoy, que es la metodología que utiliza el INDEC. Pero si yo miro esta metodología que ellos plantean, que todavía no está aprobada por todos los países, que tampoco todos los países lo miden, lo que comúnmente se hacía era la medición por NBI, ustedes se acordarán. El único dato de pobreza que uno tenía era NBI, que se publicaba cada censo, y no había una medición trimestral o semestral como hoy en la actualidad. Bueno, el NBI es justamente las necesidades básicas insatisfechas. Cuando uno mira este indicador que también sale del censo, muchas veces uno tiene que mirar cómo también evolucionó las necesidades básicas insatisfechas en el país y cómo evolucionó en los distintos departamentos. Ahí mostraba que si uno sacaba el NBI de Formosa, mostraba que era un 40% y que estábamos después de Santiago del Estero y Salta. Cuando uno mira realmente el análisis que se hace por el censo, el NBI es muchísimo más bajo. No es el dato que menciona el informe de la UCA. Entonces, hasta en esas cosas, siempre hay que tener un sentido de quién lo está haciendo el informe, cómo lo está haciendo y en qué sentido lo está haciendo. Y como dijiste, acá hay una realidad de que comparan, inclusive cuando uno lee el informe, le digo, esto me sorprendió, cuando uno abre ya la página del Diario de la Nación que publicó el informe, en el primer párrafo dice: las familias que atraviesan la pobreza extrema, los departamentos de Ramón Lista Formosa, Rivadavia Salta, Sarmiento Formosa. Nosotros no tenemos departamento Sarmiento. No existe. Entonces se equivocaron hasta en eso, porque el departamento Sarmiento, que tiene ese problema de pobreza, según ellos, es de Santiago del Estero, no es de Formosa. Claro. Digo, ahora, eso no se te puede pasar a una editorial si no tiene un sesgo también para tratar de identificar. Pusieron 2 veces Formosa cuando en realidad era uno solo, digamos. Bueno, esas son las cosas también que hay que tener un poco en cuenta. Y cuando se habla también hay que tener en cuenta el aspecto del cuidado cultural, porque acá hay una población aborigen, en muchos, como es el caso de Ramón Lista, donde hay que respetar derechos, donde hay una ley que los ampara, donde no es nomás que se entra y se dice acá se hace esto, se hace esto y se hace esto. También es un contexto que hay que tener en cuenta, ¿no? Mira, eso siempre es una cuestión cuando se habla de las poblaciones indígenas, que a veces te opinan desde lugares donde ni siquiera existe más población indígena. Es decir, que te hable una persona en Capital Federal diciendo en los derechos de los pueblos indígenas, no tiene ni sentido. Ellos no tienen, nunca, desde que eliminaron a todos los indígenas de la colonización hasta acá, nunca más hubo. Digo en el sentido, como dijiste, a veces ni conocen la ley de la origen que se hizo acá en el año 84. La ley que tiene todos los respetos y derechos de los pueblos originarios, inclusive de la propiedad de la tierra, que eso no existe en otras provincias. Siempre estamos hablando de esto, parece para nosotros algo normal, digamos, pero cuando uno sale de Formosa no es la misma realidad de los pueblos indígenas de Salta, de Chaco, de Jujuy, es decir, de zona del norte grande que tienen pueblos originarios, inclusive, como dijiste, respetando su lengua materna. Acá tenemos maestros memas, tenemos 2 escuelas interculturales bilingües, tenemos diccionarios, libros, textos que están en las 2 lenguas, tanto el castellano como la lengua materna. Eso no existe en otro lado. Inclusive los agentes sanitarios, cuando hablamos de la parte de salud también que vos mencionabas, la mortalidad infantil, tenemos un gran ejemplo de vida que siempre nos cuenta la doctora Cristina Mirazú, que fue alguien que estuvo en esos primeros años donde
hablar con los pueblos indígenas y explicarles cómo es el cuidado y cómo tenían que hacer el parto, y que hay que hacer el parto en el domicilio, y que el agente sanitario tenía que hacer de traductor. Bueno, todos esos antecedentes de nuestra historia formoseña no lo saben otros, no lo sabe una universidad católica que hace un análisis desde una oficina en Puerto Madero. Entonces, esas cosas hay que entender, y principalmente, como dijiste, acá hay una política seria en agua potable, hay una política seria en educación, hay una política seria en salud. Los departamentos, tanto de Ramón Lista, Bermejo, Matacos, que son los que están al oeste de nuestra provincia, tienen una política seria, y está claro eso, como la ampliación de la red de agua potable, de las plantas de agua potable para más de 20 años. Está claro que las escuelas que se inauguraron en esos departamentos tienen las mismas condiciones para cualquier chico pueda terminar el secundario. La misma escuela que está acá frente a la plaza está ahí. Las mismas escuelas que pueda usted ver en el centro de la ciudad o en un barrio de la ciudad están ahí en el interior. Y el que recorrió nuestra provincia, el que está escuchando en la radio, sabe de lo que estamos hablando. Que cuando se fue al lote 8 encontró la misma secundario que puede encontrar acá en cualquier barrio de la ciudad capital. Y no solo eso, hoy también tiene nivel terciario. Y hoy muchos de los chicos están asistiendo a la universidad pública de Laguna Blanca. Muchos de ellos se han recibido ingenieros en producción agropecuaria, otros se han recibido de profesores de matemática, de licenciados en matemática, otros han estudiado carreras de enfermería y hoy son agentes sanitarios o cumplen funciones en sus localidades de los puestos sanitarios, tanto del centro de salud como hospitales. Entonces, estamos hablando de un avance de la provincia en política seria, como decíamos también con los pueblos originarios. Estamos hablando de políticas en intercomunicación. Ahora se está por inaugurar el sistema energético de plantas solares en Juárez, en Pirané, en Laguna Blanca. Eso es un logro increíble para una política que tiene un sentido de que, como decíamos, cuando uno toma realmente los informes del censo, como se tienen que analizar con los criterios que uno tiene que tener en cuenta, no dan los números que dijo este informe de la UCA. Inclusive, como te decía, están a disposición para que cualquiera lo analice, no es que lo estamos diciendo yo como director de estadística o el rector de la universidad provincial, sino que lo estamos diciendo que se tomó un informe y se hizo algo muy sesgado, se tomó consideraciones muy sesgadas. Contador, algo que también quiero agregar y quiero charlar con usted con este tema, ya que tiene ahí en mano resultados de este censo. Una publicación donde lo primero que buscan justamente este tipo de informes, ¿qué es lo que pone? No pone la cámara donde, por ejemplo, que sea el Estado o el gobierno de Formosa ha hecho viviendas para comunidades originarias, para viviendas rurales, viviendas naturalmente para la comunidad. Lo primero que pone es una foto de una casa precaria, y si se puede, que es una casita de los ladrilleros, que ponen unos hules negros como para cubrir su producto. Esa es la foto que se usa. Entonces, yo lo que le quiero preguntar a ustedes en materia habitacional, ¿qué dicen los datos del censo y qué relación tiene justamente con este informe que saca la UCA y que también publica La Nación? Bueno, un dato importante que hay que tener en cuenta que salió del censo era la titularidad de la propiedad. Sí, la titularidad de la propiedad, nosotros estamos segundo después de Santiago del Estero. Tenemos casi un 80% de la población que es titular de su propiedad. Y tenemos un bajo porcentaje porque después tenemos gente que vive en casa de familiares y de prestado, digamos. Y tenemos un muy bajo nivel de personas que están en situación de alquiler, digamos, esto en el contexto total provincial. Santiago del Estero es lo que tiene mayor titularidad de la propiedad, de un 86%. Digo, Formosa está segundo en esto. ¿Qué quiere decir eso? Justamente que la posibilidad de que tengan una vivienda propia, un terreno propio, en esta realidad que se analizó en el censo 2022, estoy hablando, no salgan ahora, dijo esto que fue en el... No, este es el 2026, estamos hablando de lo que salió del censo 2022. Y eso te demuestra
que, como dijiste vos bien, en las comunidades originarias también tienen la parte cultural, que lo decía también Antonio, y hay que respetar. Ellos muchas veces tienen la vivienda de material, y al lado, afuera de la vivienda, tienen la famosa, vamos a decir, ranchito que quedó de la historia de su familia, que usan como o cocina o utilizan como algún tipo de espacio que está también al lado de la construcción de material. Y también hay situaciones que sabemos muy bien que las comunidades se desplazan. No todas las comunidades son de una cuestión sedentaria que no se quedan en el lugar, sino que son nómades también. Y vimos situaciones también que tuvieron que desplazar comunidades por situaciones de la crecida del río, no nos olvidemos. Han desaparecido Misión Pozo Yacaré, por ejemplo. Claro, que estaban conviviendo con escuela, con centro de salud, y les llegó el agua con el sedimento, tapó todo, y se tuvo que trasladar toda la comunidad unos kilómetros porque esa zona era inundable, o la crecida o la inundación que fue en esa época destruyó un pueblo, digamos. Bueno, esas cosas son las que también uno tiene que entender cuando hace estos análisis, que siempre los números son fríos, pero atrás hay personas. Entonces decir muchas veces algún número por quedar bien o querer pegarle no sé, a un gobierno provincial o a un gobierno nacional, tratando de señalar solamente puntos muy, como decía, sesgados, críticos, inclusive hasta de un carácter, vamos a decir, direccionado, porque no es cualquier provincia la que atacan siempre son provincias que tratan de desprestigiar un gobierno provincial que está haciendo políticas serias, llevada adelante por una conducción que claramente tiene una visión de provincia que no es igual a las otras, inclusive, como siempre decimos, con una diferencia feroz y gigante en la cantidad de años que llevan las políticas en otros lugares. Digo esto porque siempre el norte grande, como fue también el sur, fueron zonas relegadas a las políticas nacionales, y eso se vio demostrado. Acuérdese el antes y el después de la reparación histórica, que en eso... Por eso digo que cuando nosotros tenemos del año 55 a la actualidad una provincia nueva, recién en el año 2003 con Néstor Kirchner se pudo realmente pactar una reparación histórica de abandono hacia la inversión en la zona norte del país. No solamente Formosa, se lo llevó a Chaco, se lo llevó a Misiones, se lo llevó a Salta. La reparación vino para todo el norte grande. Por supuesto, cada provincia administró sus recursos como pudo, como quiso, como lo direccionó de acuerdo a su planificación. Acá había una planificación, acá el gobernador... Había un modelo. Y estaba el modelo formoseño que respalda todo, que eso es lo que dice, mira, nosotros tenemos que invertir en infraestructura, tenemos que invertir en escuelas, tenemos que invertir en hospitales, en rutas, bueno, todo eso se vio desde ese momento en la reparación histórica, que realmente cuando uno analiza el avance de estos indicadores, hoy sí también el de mortalidad infantil bajó impresionante con lo que venía haciendo años anteriores, el nivel de alfabetización, justamente lo que decíamos, la titularidad de la propiedad, la distribución del manejo de los recursos hídricos, porque no nos olvidemos también de que muchas veces hablamos del agua potable, pero también tenemos que hablar de que tiene que entrar el agua a la provincia con el proyecto Pantalón, con el vertedero y el puente de la ruta 28 para que pase en el bañado, el agua que abastece los riachos, que después son los que abastecen a las plantas de agua potable de cada localidad. Entonces, esa estrategia de manejo y de también el diseño de rutas estratégicas para la provincia está demostrado, como dijiste, está avalado por un proyecto político y un modelo de provincia para el cual se está direccionando todas esas políticas. Entonces, tenemos que pensar de que estos informes que yo le decía, que pueden, acá estaba mirando también en qué se basó, cuáles fueron los recursos que utilizó la UCA, y ahí habla no solamente del censo, sino que también habla de una encuesta que hacen ellos, también una cuenta que se llama EDESA, pero cuando fui a ver a quién vamos a decir, de dónde salía esa encuesta, la encuesta solamente de
se hacían en aglomerados de mayores de 80.000 kilómetros, pero no está Formosa. Es decir, en esa encuesta no está Formosa. Acá yo estaba mirando qué provincia abarcó y está de... Ay, lo perdimos, ¿eh? Hola. ¿Se fue? Hola. Bueno. Bueno, ahí está el contador Esbar. Completo, la respuesta clara. Hola. Hola, sí. ¿Lo tenemos? No. Bueno, seguramente si lo tenemos de vuelta no va a avisar la producción, porque es muy interesante. Vos sabés lo que decía lo del agua, es muy, muy importante.